¿Sabías que según el Instituto Mexicano para la Competitividad, la profesión docente está catalogada como una de las peor pagadas? Así es, en México, la profesión docente es poco valorada, contando con un salario mensual aproximado de 15,764 pesos. Esto, debido a que tenemos un concepto equivocado sobre el quehacer del maestro. Creemos que no es más que alguien que se encarga de nuestros hijos 5 horas al día, como si su trabajo fuera cuidar y entretener en vez de enseñar. Por esto mismo, que son tachados de flojos. El rol del maestro es de suma importancia, ya que es aquel que cimienta las bases del conocimiento desde que tenemos 3 años, hasta aproximadamente los 21, sin dejar de lado el arduo trabajo que es atender al llamado de 40 niños con necesidades diferentes en un salón de clases. Por si fuera poco, también hay que mencionar que no se toma en cuenta que los recursos en nuestro país son limitados para el área educativa, y la mayoría del tiempo, los docentes son quienes desembolsan de su propio salario para llevar a cabo diversas actividades. Porque no solo el país, sino que incluso los padres de familia no demuestran apoyo y compromiso para la educación que se imparta a sus hijos, aunque claro, hay excepciones. Buenas noches, maestra. El día de hoy le realizaremos un cuestionario sobre la revalorización del docente. Buenas noches. ¿Me podría decir su nombre completo? Soy la maestra Aurora Izaguirre Bravo. Ok. ¿Cuántos años de servicio tiene en el sistema educativo? Tengo 15 años de servicio. ¿Usted cree que la figura del docente es valorada? Creo que en este momento no. Quizá a mí todavía me tocó un momento y trabajar en algún medio rural donde el maestro pues era muy valorado. Pero en este momento de la historia y ya en la zona urbana que ya laboro hace años, es difícil. ¿Qué factores cree que influyen en el que el docente se ha visto de esta manera? Pues las campañas que los medios de comunicación han hecho sobre pues desvalorizando la labor del docente, ¿no? Quizá la práctica de algunos compañeros que por falta de vocación no cumplen con pues con las tareas que deben de cumplir, no pues les falta vocación. Ok. ¿Qué acciones llevan a cabo los padres de familia y los estudiantes para reconocer y valorar el trabajo del docente? Bueno, pues las acciones como, no sé, el Día del Maestro, que cuando el docente, no sé, celebra algo, algún cumpleaños y pues ves por parte de los alumnos y de los padres algún tipo de reconocimiento, ¿no? Ok. Muchas gracias, maestra Aurora, por su cooperación. Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el docente del curso de Bases Filosóficas, Jurídicas y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano. ¿Nos podrías responder algunas preguntas, profesor? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Me puede decir su nombre completo? Nicolás Cabrera Castillo. ¿Cuántos años de servicio tiene en el sistema educativo? 42 años de servicio. ¿Usted cree que la figura del docente es valorada? No es valorada la figura del docente, y esto se debe a que desde que surge la profesión docente en este país, mucho antes de la independencia, se le tomaba como una profesión o como una carrera técnica, de manera tal que siempre se malpagó a los docentes. Cuando la independencia se intenta mejorar la condición de los docentes, porque se dice que son elementos fundamentales para la formación de los nuevos jóvenes revolucionarios y además de eso, de los nuevos jóvenes que pueden ayudar a mejorar el país. Entonces se les intenta mejorar su salario. Esto ocurre también en el proceso revolucionario de 1910. A partir de ahí se genera ya una profesión como tal
a los que daban a los que daban su práctica docente en las escuelas primarias, se les educa, se les mete algunos cursos, se les actualiza y a partir de ahí también se les paga un salario que era mejor que el que tenían con antelación. Aún así, la carrera de docente se sigue viendo como una carrera técnica y eso significa que es una carrera técnica y además una carrera de Estado, que es el Estado mexicano quien debe decidir no solamente cuánto gana, sino qué es lo que tiene que enseñar, cuáles son los planes y programas de estudio, y en virtud de ello, pues al docente no se le ha mirado como un profesional. Esto ocurre en los últimos años, a partir de 1980, de las discusiones que se generan en el sector educativo. Entonces se plantea la necesidad de que el docente sea un profesional de la educación, y para que sea un profesional de la educación se plantea la creación de organismos de actualización, y estos organismos de actualización son organismos que sirven para mejorar las capacidades docentes de los profesores, pero no se les ha visto como una carrera, una profesión fundamental. Se ha dicho en el discurso que es importante y es fundamental el docente, pero en la práctica no se les ha dado la atención necesaria. Okay. ¿Qué factores cree que influyen en el que el docente se ha visto de esta manera que usted ya nos dijo? Pues son factores varios. Uno de ellos es el costo total que significaría pagarle a una cantidad muy grande de docentes en todo el país. Es decir, hacer que la educación sea un servicio público. A partir de 1917, después de la Revolución de 1910, aparece la primera constitución que establece que la educación es laica y gratuita. En la Constitución de 1824 se plantean algunos avances al respecto y se mira la profesión docente como una profesión liberal, pero no se avanza más de dejarlo ver como una persona técnica que tenía que desempeñar su trabajo enseñando los conocimientos básicos a los alumnos de primaria fundamentalmente. ¿Qué acciones llevan a cabo los padres de familia o los estudiantes para reconocer o valorar el trabajo del docente? O sea, en su experiencia, ¿qué acciones llevaron a cabo algunos alumnos o algunos padres para reconocer su trabajo como docente? Bueno, se han realizado diferentes acciones. Una de ellas ha sido que los padres de familia tengan de parte de ellos la capacidad de juntar recursos económicos para pagarle a los maestros que están en servicio en la educación primaria. Otra de las actividades es profesionalizarlos como tal, o es decir, el rector del estado, en los estados de este país se empieza a generar todo un movimiento también porque a los docentes se les pague de mejor manera, y esto es lo que hace que la profesión vaya cambiando. Por eso en 1984, a través de un decreto, se estipula que la profesión docente ya no iba a ser un profesor normalista, sino que iba a ser un licenciado en educación, y entonces se crean las licenciaturas en educación primaria a partir de 1984. Es la primera vez que en este país se toma más en serio la actividad del personal docente en México. Eso sería todo, profesor. Gracias. Como podemos observar, la docencia no solo es una profesión, sino un estilo de vida que conlleva muchas altas y bajas de las cuales no podemos deslindarnos, ya que estamos trabajando con seres que aprenden cosas nuevas diariamente. Edgar Morin nos dice que la profesión docente es la sociedad del conocimiento, pues el verdadero desafío para los docentes no solo es transmitir conocimientos, sino formar mentes críticas capaces de adaptarse a un mundo en constante cambio.
Vive. Como si fueras a morir mañana. Aprende cómo Si fueras a Vivir. para siempre.